Bueno, les hablaba entonces sobre el efecto sustitución. Quiere decir cambio de la cantidad demandada que resulta de un cambio en el precio relativo una vez que se compensa al consumidor por el cambio de su ingreso real. En otras palabras, efecto sustitución corresponde al cambio de la cantidad demandada de un bien cuando se modifica el precio de uno de los bienes mientras que los precios de otros bienes y el poder adquisitivo se mantienen constantes. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando ocurre ese cambio en los precios, los consumidores pueden decidir en cambiar el bien, es decir, bueno, voy a sustituir por otro bien que tal vez me pueda dar la misma satisfacción y me resulte más barato. Ahora, con el efecto ingreso, quiere decir que relativamente la capacidad adquisitiva del consumidor disminuye. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo ya no puedo comprar la misma cantidad que podía comprar harto antes porque el precio del bien está subiendo y para mí relativamente es más caro. En otras palabras, teóricamente dice, es el cambio en la cantidad demandada inducido exclusivamente por un cambio en el ingreso real, cuando varía el precio de uno de los bienes y los precios del otro y el ingreso nominal permanecen constantes. En otras palabras, el efecto renta corresponde a la variación de la cantidad demandada de un bien como resultado de una alza o baja del poder adquisitivo del consumidor. Dicha modificación a su vez es causada por un cambio en el precio del producto en cuestión. Esto de aquí. Eso con efecto renta. Y gráficamente se ve de esta forma porque para hacer el ejercicio es más largo. Y bueno, con esto terminamos teoría del consumidor. Tocamos enfoque cardinal, enfoque ordinal, curva ingreso-consumo, curva precio-consumo y por último efecto sustitución y efecto renta. En eso se simplifica teoría del consumidor teóricamente. Espérame un ratito. Vámonos ahorita a teoría de la producción. Hasta aquí. Vámonos con teoría de la producción. Cuando nosotros hablamos de teoría de la producción, estamos hablando ahora de la oferta netamente. Nos olvidamos del consumidor, nos olvidamos de compra, de sustituir, nada que eso. Ahora nos enfocamos a la persona que produce o en otras palabras que ofrece en el mercado. Producción, dice, es un proceso a través del cual se transforman los insumos, tierra, trabajo y capital en productos, bienes y servicios. Se emplean una gran cantidad de insumos con el fin de simplificar el análisis. Donde aquí solamente hay dos insumos, chicos, son tierra y trabajo, o también se le puede decir capital y trabajo. Con esto se puede sacar lo que es la función de producción, que en otras palabras relaciona la cantidad de factores productivos utilizados con la producción obtenida de un determinado bien. Es la relación entre los insumos que se combinan y el producto que se obtiene. Y esto se puede obtener mediante una lista, una tabla o una ecuación matemática. Y se relaciona de esta forma. Q es la producción total,
X va a ser trabajo y Y va a ser tierra. Y aquí tenemos dos, corto y largo plazo. En el corto plazo es un periodo donde hay insumos fijos e insumos variables. Es decir, lo fijo puede ser la cantidad de terrenos que voy a utilizar. Tiene un valor determinado fijo en un corto plazo que son hasta 5 años, si mal no me equivoco. Y sí o sí en el corto plazo hay este fijo, porque yo no puedo decidir en un corto plazo si comprar o no un terreno porque relativamente es caro. Pero en el largo plazo sí, ambos factores van a ser variables. Entonces, insumo fijo dice aquella cantidad cuyo no se puede cambiar al instante o no se puede disminuir. Y el insumo variable, aquellos cuyos se puede aumentar o disminuir de inmediato. Entonces, en el corto plazo tenemos insumos fijos y variables. Y con esto quiero que entiendan la relación que existe en producto total, producto marginal y producto medio, que son los más importantes. Producción total quiere decir la cantidad total que se puede producir. Producción promedio, en cuanto aporta cada trabajador. ¿Por qué cada trabajador? Porque se dice que en el corto plazo se relaciona K y L, y L relativamente se lo relaciona con cantidad de trabajadores que hay en ese corto plazo. Y lo único que hacen es sacar la división de producción entre la cantidad de trabajadores. Y por último, producción marginal, variación de producción dividido entre variación de cantidad de trabajadores o de trabajo utilizado, o también la derivada de la función de producción respecto a la variable X. Esto es lo importante. Sí o sí se grafica producto total y producto medio y marginal en otro ladito. ¿Cuál es la relación que tienen estos tres? Estos tres nos ayudan a identificar las tres etapas de producción. Vamos a primero definir la relación entre producto medio y marginal. En lo personal, gráficamente es lo mejor que pueden representar para luego describir qué es lo que está pasando. Memorícense, en producción a corto plazo, la producción medio siempre al principio es menor que la producción marginal. Va a llegar a un punto donde que la choca la producción marginal y se dice que es en su punto máximo. Y luego la producción marginal va a empezar a decrecer, va a ser menor que la producción media. La producción medio nunca va a ser negativo, nunca va a ser negativo. Va a ser con muchos decimales, pero jamás va a ser negativo. Entonces, ¿cuál es la relación? Cuando el producto medio está creciendo, es menor que el producto marginal. Yo describo qué es lo que pasa acá. Producto medio es menor que el producto marginal. Punto 1. Punto 2. Cuando el producto medio es máximo, siempre se dice que choca en el punto máximo, es igual al producto marginal y al nivel para el cual de esta igualdad se llama margen extensivo. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar por qué se le dice margen extensivo. Y por último, cuando el producto medio está disminuyendo, perdón, acá, es mayor que el producto marginal. Es decir, cuando este producto medio, la curva, ¿cuál es la característica de la curva? Está disminuyendo, es mayor que la producción marginal. Esta es la relación del producto medio con la producción marginal. Si hablamos de relaciones. Ahora, relación del producto total con el producto marginal. Cuando el producto total está aumentando, el producto marginal es positivo. Ahora me centro solamente en eso. Producto total y producto marginal. Vean aquí, producto total aumenta, producto marginal positivo. Siguiente. Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es cero. Y a ese nivel de insumo variable se le llama margen intensivo. Segundo punto.
Cuando llega producto total a su punto máximo, ingreso marginal es igual a cero. Y por último, cuando el producto total está disminuyendo, vean acá, disminuye, el producto marginal es negativo. Tres puntos importantes con relación del producto total y el producto marginal. Bueno, acá les dice el ejercicio, nos vamos a pasar directo a esto. Estas relaciones nos ayudan a identificar las tres etapas de producción. Primera etapa es la comprendida entre el origen y el margen extensivo. Este punto donde se chocan producto medio y producto marginal se llama margen extensivo. En esta etapa el producto racional no opera porque la combinación de los insumos fijos y variables es antieconómica. Hay una superficie de tierra muy grande para un número reducido de trabajadores. Esto de acá. Y por eso se hace uso extensivo del insumo tierra. Es decir, hay tanta tierra para poder trabajarla, pero pocos trabajadores que no es el punto ideal para producir, porque lo conveniente sería adquirir más trabajadores. Y ese puntito donde se relaciona producción medio y producción marginal es lo que se llama margen extensivo. Etapa número 2 es la comprendida entre los márgenes extensivos e intensivos, y en esta etapa que el productor combina los factores tierra y trabajo en forma económica eficiente. Y esta etapa es donde maximiza su ingreso neto o beneficio. Entonces se dice que la etapa 2 siempre es siempre la eficiencia por el hecho de que logra llegar a su punto máximo de producción. Y es la etapa donde se relaciona el margen extensivo, que es producción medio igual a producción marginal, hasta el margen intensivo, donde producción marginal es igual a cero. Y por último, la etapa 3. Esta etapa es igual antieconómica porque el insumo de trabajo está presente en grandes cantidades para una superficie de tierra reducida. En vez de aumentar la producción total, va a disminuir y la producción marginal es negativa. ¿Por qué se dice que es antieconómica? En este punto de la tercera etapa, el lugar de trabajo queda demasiado chico. Queda demasiado chico y por tanto, como queda demasiado chico, ¿qué es lo que pasa? Si yo decido aumentar una persona más al lugar donde quiero aumentar trabajadores, en vez de ayudarse mutuamente, lo único que van a hacer es estorbarse. Por ejemplo, si en un espacio reducido tenemos dos personas y es como que necesitan servir las mesas, servir los platos, pero el espacio es tan chiquito que en vez de ayudarle, tal vez le va a ayudar a hacer caer los platos, que en vez de ayudarle a servir, va a hacer que se ensucien que no estén en orden todas las cosas. Entonces, en vez de ayudar, perjudica. Entonces, eso es lo que quiere decir esta tercera etapa. Si yo decido aumentar más trabajadores, en vez de que estos trabajadores ayuden a la producción, lo único que van a hacer es reducir la producción dentro de esa empresa. Y la relación de las curvas, siempre vean las curvas. La producción total empieza a disminuir y la producción marginal es negativa. Producción de corto plazo son tres curvas: producto total, producto medio y producto marginal. Etapa 1, hasta donde producción medio es igual a producción marginal. Etapa 2, hasta donde el punto que producción marginal es igual a cero. Y desde ese punto para adelante es la etapa 3. Bueno, y estos son ejercicios, pero vámonos a la teoría en esta ocasión. Ley de los rendimientos marginales decrecientes. Señala que si un factor de la producción que se mantiene constante, se le van aplicando cantidades sucesivas de otros factores variables, el producto marginal aumenta hasta llegar a un máximo llamado punto de los rendimientos marginales decrecientes, a partir del cual disminuye indefinidamente hasta hacerse negativo. Es decir, que si yo aumento un trabajador más, en vez ya de aumentar a mi producción, lo único que va a hacer es disminuir. Y va a llegar a un punto en que si yo sigo aumentando trabajadores, lo único que va a hacer es hacerse negativo este punto, logrando que mi producción total empiece a descrecer. Y por último, efecto de la mejora tecnológica. Se dice que cuando existe un avance tecnológico, se diría que es una eficiencia técnica.
Pues ahora la empresa puede, con los mismos factores productivos, producir mayor cantidad de bienes. Y esto quiere decir a incorporación de nuevas tecnologías. Vamos con elasticidad del producto total. ¿Qué es? Relaciona el cambio porcentual del producto ante el cambio porcentual del insumo variable trabajo. Nada más. Si no se acuerdan, pueden decir variación porcentual de la producción respecto a la variación porcentual de trabajo. Nada más. Porque en elasticidad siempre es variación, ¿ya? Y si nosotros hablamos de definición, variación porcentual de producción arriba ante una variación porcentual de cantidad de trabajadores. Bueno, cuando este coeficiente de elasticidad es mayor a 1, se dice que es una producción de rendimiento creciente, es decir, que es elástico. Si es igual a 1, una función de producción rendimiento constante, y si es menor a 1, función de producción rendimiento decreciente. Bueno, valor del producto marginal es también conocido como el ingreso del producto marginal ante la variación del ingreso total al cambiar el insumo variable en una unidad. ¿Listo? Bueno, hasta aquí terminamos con corto plazo. Producción corto plazo, chicos, lo más importante, recuerden. Lo que es fijo es el capital. Lo demás, que es el trabajo, o L, es variable. Tenemos 3 etapas de producción y se dice que la etapa de producción eficiente es la segunda etapa de producción. Ahora, vámonos a lo que se llama producción a largo plazo. En el largo plazo, capital es variable igual, ¿ya? Y aquí es muy importante que recuerden mucho la teoría del consumidor porque es muy parecido. Y aquí lo que vamos a identificar es que hay una isocuanta que va a ser igual al comportamiento de una curva de indiferencia, ¿ya? ¿Qué dice la isocuanta? Es una asociación de puntos o combinación de particulares de insumos de unión de las cuales se obtiene una curva en el espacio de los insumos que nos muestran las combinaciones posibles. La isocuanta se define como la combinación de dos insumos como capital y trabajo, técnicamente capaces de generar el mismo nivel de producción. Esto es importante. Y el mapa isocuanta es conjunto de curvas de isocuantas. Lo mismo, ¿se acuerdan de curvas de indiferencia más alejadas del origen, mayor nivel de utilidad? Bueno, ahora, las curvas isocuantas más alejadas del origen, mayor nivel de productividad. Chicos, acá es lo mismo que la teoría del consumidor, solo que ahorita estamos en producción a largo plazo. En vez de colocar un bien Y y un bien X, colocamos trabajo a un lado y capital a otro lado. Esta curvita de acá tiene un nivel de producción, cantidad de producción. El productor decide con cuánta cantidad de capital decide trabajar, con cuánta cantidad de trabajo decide trabajar, a tal punto que logra obtener un nivel de producción. Si ustedes se avivan un poquito, estudien como que las características más importantes de una curva de indiferencia y en vez de colocarle, pónganle, ahora del consumidor, colocan las características de una producción. Por ejemplo, curva isocuanta, convexa hacia el origen, lo mismo que una curva de indiferencia. ¿Tiene una pendiente negativa? Sí, porque si quieren utilizar más trabajo necesitan reducir capital. Y por último, no se pueden interceptar porque ambas representan niveles diferentes de producción. Ahora, ¿se acuerdan de tasa marginal de sustitución? Ahora se le dice tasa marginal de sustitución técnica. Pónganle como que la misma teoría, solo que ahora aplicando netamente a la producción. Dice, cantidad de capital que el productor estaría dispuesto a disminuir para aumentar el nivel de una unidad del uso del insumo trabajo. Nada más.
más importante. El producto marginal del factor capital indica la variación de la producción total ante la variación de la cantidad de factor capital en una unidad. Y bueno, esto tal vez no creo que lo meta, pero ¿qué quiere decir sustitutos perfectos? Que uno me da igual que el otro, es decir, a tal punto que no le hallo ninguna diferencia, como que este es más o este menos, para mí es lo mismo. Cuando son sustitutos perfectos se representa de esta forma. Quiere decir, bien utilizo una unidad de capital o bien utilizo una unidad de trabajo. Y esta es una producción 1. Bien utilizo 2 unidades de capital o 2 unidades de trabajo. En sí, sustitutos perfectos, vamos a resaltar esta partecita, son cuando tecnológicamente es sustituirlos a una tasa constante para producir un bien. Funciones de proporciones fijas o funciones es una función de producción que indica que los factores de producción utilizados serán empleados en proporciones fijas tecnológicamente predeterminadas. En otras palabras, esto de acá es cuando son complementarios perfectos. Es decir, que sí o sí necesito cierta cantidad de capital, cierta cantidad de trabajo para poder proyectar o producir esa cantidad. ¿Se acuerdan de la curva de restricción presupuestaria? Lo mismo, solo que ahora le decimos en producción isocosto. Se define como el conjunto de combinaciones de capital y trabajo que el productor hace dado su desembolso total y los precios del insumo en el mercado de los factores productivos. Quiere decir la cantidad que necesita o que puede comprar de capital y de trabajo. Y eso, chicos, y el equilibrio de productor se dice que es cuando maximiza la producción, eh, cuando se intersecta con la curva de isocosto. O en otras palabras, es el punto de tangencia cuando se interrelaciona la curva de isocuanta con la curva de isocosto. Y nos pone otro ejercicio. Ruta de expansión, llamada también senda o trayecto de expansión. Conjunto de combinaciones de capital y trabajo que puede hacer el productor estando el equilibrio al cambiar su desembolso total. ¿Qué quiere decir la ruta de expansión? Es la línea que une los puntos de equilibrio del productor a distintos niveles de inversión. Entonces, conjunto de combinaciones de capital y trabajo que puede hacer el productor al estando en equilibrio al cambiar su desembolso total o al cambiar su cantidad de inversión que tiene para hacer. Bueno, esto es lo... Bueno, y después les hace rendimientos de escala, creo. Sí, estamos en lo último de esto. No, esto no, esto no, esto no. Vámonos a lo que se llama rendimientos a escala. Se dan rendimientos a escala constante cuando al aumentar el uso de todos los insumos, el producto aumenta en la misma producción. Se dan rendimientos a escala creciente cuando aumenta el uso de los insumos, el producto aumenta en mayor proporción. También se denominan economías de escala. Y por último, se denomina escala decreciente cuando al aumento de los insumos, el producto aumenta en menor proporción. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Muchas veces en las empresas deciden como que, bueno, si yo aumento trabajo y yo aumento capital, se supone que mi producción va a aumentar. Pero suele haber casos que eso no es la situación. Cuando ocurre que sí aumenta la producción en mayor proporción, se le dice a eso economías de escala o escala creciente. Pero cuando yo aumento en la misma proporción y en la misma proporción está aumentando la producción, quiere decir que es economías constantes. ¿Por qué constantes? Porque no importa si yo aumento o disminuyo, en la misma proporción está aumentando. Entonces no es algo conveniente para mí, digamos. Si yo decido quedarme ahí, está bien, porque si yo aumento, en la misma proporción va a aumentar. Y cuando se le dice decreciente, quiere decir que es cuando yo decido aumentar trabajo y capital y en vez de aumentar mi producción,
está disminuyendo. Es decir, aumento y lo único que hace es disminuir. ¿Ok? Eso con esto, y bueno, se representa de esta forma. Cuando ven el A, el C y el D, son economías constantes, porque aumentan en la misma proporción. A y B es una economía o deseconomía de escala, y A y D es una economía de escala o escala creciente. Creciente, constante y decreciente. Por último, excedente de la demanda y la oferta. El excedente del consumidor se considera la diferencia existente en la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar por una cantidad determinada de un bien y la que en realidad paga por una cantidad determinada de este bien. Y el excedente productor es el ingreso total que reciben los productores por un bien menos el costo variable total que les representa el producir este bien. En otras palabras, chicos, el excedente del consumidor se dice que es la cantidad que el dinero que se ahorra el consumidor al comprarlo en el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque este punto inicial de 10 es el punto que nos representa a cuánto está dispuesto a comprarlo. Pero por situaciones del equilibrio de mercado, logra comprarlo a 5. Entonces, esa diferencia o ese triángulo pintado de color lila quiere decir que es lo que se ahorra el consumidor por comprarlo al precio de 5. Y el excedente del productor refiere a la cantidad de dinero que está logrando ganar al vender el precio del bien a 5, porque el productor está dispuesto a ofrecerlo a un boliviano, pero logra venderlo a 5 y todo eso es lo que gana en el mercado el productor. Y con esto se termina teóricamente la teoría de la producción. ¿Qué es lo importante acá? Teoría de producción a corto plazo, que llega a ser las 3 etapas de producción, y tienen que saber qué es producto total, producto medio y producción marginal. Ahora, producción a largo plazo tiene mucho que ver con teoría del consumidor. Lo único que varía es que en vez de decir curva de indiferencia, curva isocuanta, y en vez de decir curva de restricción presupuestaria, se le dice curva isocosto. Acá conocemos igual lo que es la senda de expansión, que es el punto donde se interrelacionan los puntos de equilibrio, donde varía solamente el ingreso monetario, perdón, el desembolso o el costo total que está dispuesto a gastar para producir cierta cantidad. Y por último hablamos de excedentes del consumidor y productor. Bueno chicos, tal vez los estoy un poquito llenando hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, eh, ¿quieren que sigamos hasta teoría de los costos o hasta aquí está bien? Para saber si les está sirviendo o no. Lo veo bien hasta aquí ahorita. Ya. Ok chicos.